Miguel Aceves Mejía nació el 13 de noviembre de 1915 en Ciudad Chihuahua, en el seno de una familia humilde, un entorno donde el trabajo era más una obligación que una opción. Desde pequeño, Miguel mostró una sensibilidad especial hacia la música, influenciado por los corridos y canciones tradicionales que se escuchaban en su tierra natal. Aunque el panorama parecía desalentador, la Revolución Mexicana había dejado su huella y las oportunidades eran pocas, el joven Aceves Mejía no dejó que eso apagara sus sueños. Su vida no estaba destinada a los campos de Chihuahua ni a las labores del hogar. La música corría por sus venas, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a demostrar un talento natural que sorprendía a quienes lo escuchaban. Desde los primeros años de su vida, la guitarra se convirtió en su compañera inseparable, y su voz, un recurso cada vez más poderoso, hacía eco en las pequeñas fiestas y eventos locales. Pero aún faltaba un detalle crucial, algo que definiría el resto de su carrera: su falsete. El falsete, ese recurso vocal que más tarde lo coronaría como el rey del falsete, no fue una técnica casual. En realidad, fue fruto de una evolución lenta y constante en su habilidad para interpretar canciones de todo tipo. Durante sus primeros años como músico, se unió a la emisora de radio XCJ de Ciudad Juárez, donde su música empezó a llegar a más oyentes. La música de los tríos y los boleros le sirvieron como base para desarrollar ese estilo único que lo haría destacar en el panorama musical de la época. Sin embargo, su salto definitivo hacia la música profesional ocurrió en los años 40, cuando decidió mudarse a la Ciudad de México, el epicentro de la música y el cine en el país. En esa época, Aceves Mejía encontró en la capital mexicana la plataforma que necesitaba para consolidarse. La radio, con programas como XCW, una de las emisoras más importantes del país, le ofreció una audiencia mucho mayor y comenzó a atraer la atención de productores y directores de cine. Aceves Mejía bebió de las grandes figuras de su tiempo. Pedro Infante, Jorge Negrete y Javier Solís, íconos de la época, dejaron una marca en su desarrollo musical. Sin embargo, a diferencia de ellos, Aceves Mejía optó por un estilo de interpretación que se distinguía no solo por su carisma, sino por su habilidad vocal única. Su primer gran éxito llegó en 1947 con la canción El Jinete, escrita por José Alfredo Jiménez, uno de los compositores más influyentes de la música ranchera. La interpretación de Aceves Mejía no solo le ganó el aplauso del público, sino que también lo posicionó como una figura clave dentro del género ranchero. Entre sus primeras canciones que llamaron la atención del público destacan Yo tenía un chorro de voz, un tema que mezclaba humor y virtuosismo vocal, y Serenata Huasteca, donde su falsete alcanzó una de sus mejores ejecuciones. A medida que su fama crecía, también lo hacía su repertorio, y las canciones populares como La Malagueña y Cuatro Caminos comenzaron a sonar en la radio y en las casas mexicanas. Con el éxito musical llegaron también las oportunidades en el cine. La época dorada del cine mexicano estaba en pleno apogeo, y los directores buscaban nuevas figuras que conectaran con el público, no solo por su voz, sino por su carisma frente a las cámaras. El debut cinematográfico de Aceves Mejía ocurrió en 1952 con Por el mismo camino, aunque fue su participación en películas como El Rayo de Sinaloa 1956 y Los Tres Alegres Compadres 1952 lo que lo catapultó definitivamente a la fama. Miguel Aceves Mejía trabajó con algunos de los actores más importantes de su tiempo, como Luis Aguilar y Pedro Armendáriz. A lo largo de su carrera cinematográfica, protagonizó más de 60 películas y la combinación de su talento musical con su presencia en la pantalla le permitió llegar a audiencias mucho más amplias, dentro y fuera de México. Una de sus películas más recordadas, El Charro Inmortal 1955, lo consagró como un referente en la representación del charro mexicano en el cine, además de resaltar su habilidad para encarnar personajes que combinaban fuerza y vulnerabilidad. El éxito de Aceves Mejía no solo fue personal, colaboró con algunos de los compositores más importantes de la época, como el ya mencionado José Alfredo Jiménez, quien escribió varios temas interpretados por él, y Cuco Sánchez, autor de la famosa Cama de Piedra.
Trabajó codo a codo con otros intérpretes icónicos como Lola Beltrán y Amalia Mendoza, lo que consolidó su posición en la élite de la música ranchera y folclórica. Además, compartió escenario y micrófono con artistas como Pedro Vargas y Antonio Aguilar, y aunque cada uno tenía su estilo distintivo, Aceves Mejía siempre lograba dejar una marca única en cada colaboración, gracias a su falsete inimitable y su capacidad de interpretar canciones con una pasión que pocos lograban igualar. El éxito parecía seguir a Miguel Aceves Mejía allá donde iba. Tras conquistar al público mexicano con su voz y presencia en la pantalla, la década de los 50 marcó su consolidación como una de las figuras más icónicas de la música ranchera. Sin embargo, con el ascenso a la cima llegaron también los desafíos personales y las tensiones que traen consigo la fama. La combinación de aplausos y sombras se convertiría en una constante en su vida. Las canciones en las que hacía uso del falsete se convirtieron rápidamente en éxitos, como La Malagueña, una de las interpretaciones más célebres de su carrera, donde sus quiebres vocales se mezclaban con un sentimiento profundo que transmitía cada verso. La canción La Malagueña fue lanzada en 1954 y no solo lo catapultó a los primeros lugares de popularidad en México, sino también en América Latina. Esta interpretación definió su estilo como cantante ranchero y lo consagró como una de las voces más emotivas y únicas de su tiempo. A partir de este momento, el rey del falsete no solo era un título merecido, sino una responsabilidad, ya que el público esperaba cada vez más canciones que hicieran gala de su habilidad vocal. Con el éxito de La Malagueña y otros temas como Cuatro Caminos y El Pastor, Aceves Mejía había asegurado su lugar en la música, pero fue el cine el que consolidó su imagen pública. Entre 1955 y 1957, protagonizó algunas de las películas más populares de la época, reafirmando su estatus como un ícono cultural. Uno de sus papeles más recordados fue en la película El Charro Inmortal 1955, donde, además de interpretar canciones, logró captar la atención del público con su actuación carismática y la imagen del charro mexicano que encarnaba con naturalidad. Pero la fama del cine también trajo consigo una presión inusitada. A medida que su imagen crecía, los productores exigían más de él. Miguel Aceves Mejía no solo debía mantenerse a la altura de sus rivales en la música, sino también en la pantalla. Compañeros como Antonio Aguilar y Javier Solís empezaban a escalar rápidamente en popularidad y la competencia por el favor del público se intensificaba. Las comparaciones entre estos artistas y Aceves Mejía comenzaron a ser comunes, lo que generó tensiones tanto dentro como fuera del escenario. Además, las exigencias de la fama lo alejaban cada vez más de su vida personal. La industria del entretenimiento en México estaba en su apogeo, y los estudios cinematográficos, junto con las compañías discográficas, presionaban constantemente a Aceves Mejía para que produjera más música y películas. Esta presión no solo afectó su salud física, sino también su estabilidad emocional. El artista se encontraba en la encrucijada de seguir alimentando su fama o detenerse a cuidar de sí mismo. Su vida familiar se vio afectada por los constantes viajes y compromisos laborales. Aunque su relación con sus colegas en la música y el cine era respetuosa, muchos sabían que detrás de la sonrisa encantadora había un hombre luchando contra las expectativas del público y la industria. A finales de los años 70 y principios de los 80, Miguel Aceves Mejía comenzó a recibir reconocimientos y homenajes por su larga trayectoria artística. El público y la crítica finalmente comprendieron la magnitud de su contribución a la cultura mexicana. En 1980 recibió el Premio Nacional de las Artes, un reconocimiento que lo colocaba entre los más grandes exponentes de la música mexicana. Este homenaje, aunque tardío, fue muy significativo para Aceves Mejía, quien siempre había valorado el reconocimiento del público por encima de todo. En sus últimas entrevistas, Miguel habló abiertamente sobre los altibajos de su carrera. Reconoció que la fama había traído consigo momentos de gran felicidad, pero también de profundo agotamiento y sacrificios personales. No obstante, nunca se arrepintió de haber seguido su pasión por la música. Para él, cada canción,
Cada interpretación y cada película eran parte de un legado que quería dejar a futuras generaciones. El 6 de noviembre de 2006, a la edad de 90 años, Miguel Aceves Mejía falleció en la Ciudad de México. La noticia conmocionó al país. Las radios y televisores inundaron el día con sus canciones, recordando al rey del falsete como una de las voces más importantes de México. En los días siguientes, las muestras de cariño no dejaron de llegar. Artistas contemporáneos y jóvenes cantantes que habían sido inspirados por él se unieron en tributos que exaltaron su contribución no solo a la música ranchera, sino también a la cultura popular mexicana.